Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro Los amores de Zeus, del que son autores don Salvador Agullá y don Sergio García Dil de la Vega. Saludo al representante del Ateneo de Sevilla, don Miguel Cruz Giralde, y al representante de la Real Academia de Córdoba, don Manuel Velázquez. Bien, quiero deciros que las publicaciones de nuestra Real Academia cuentan ya con una valiosa colección que se va enriqueciendo día a día, tanto con la Biblioteca Vélez de Guevara, que ha publicado recientemente el volumen número 6 y cuyo autor, don José Enrique Caldero Bermudo, nos habla en ella de la historia de Écija a través de sus actas municipales. El Boletín de la Academia, otra publicación en el que se recogen las conferencias impartidas en esta tribuna por importantes personalidades y los discursos de ingreso de numerarios y correspondientes, y aquellas otras publicaciones que se dedican a poner en valor nuestro riquísimo patrimonio histórico. Recordemos aquí el ayer y el hoy del retablo mayor de Santiago de Écija, cuyas autoras fueron las restauradoras del mismo, doña María Ugarte Monasterio y doña Carmen Suárez Ávila, ejemplar que tiene el mismo formato que el libro que hoy presentamos. En numerosas ocasiones la mitología clásica ha sido una riquísima fuente de inspiración para gran cantidad de artistas que utilizaron esas fabulosas historias para sus creaciones plásticas o literarias, en obras que han dejado su misterio y belleza en lienzos y esculturas. Cuando don Sergio García Dil de la Vega nos desvelaba en primicia su hallazgo del rapto de Europa el día 23 de abril de 2015, en su conferencia Excavaciones arqueológicas en la Plaza de Armas del Alcázar de Écija, los resultados preliminares de la campaña 2015, estaba dando comienzo el descubrimiento de un mosaico con uno de los mitos más extraordinarios de la antigüedad romana, los amores de Zeus, con 32 metros cuadrados y 12 escenas que relatan los episodios de la azarosa vida amorosa del dios de dioses. Su propuesta para que nuestra Real Academia auspiciara la publicación de una monografía con el análisis y estudio de ese pavimento musivo ha tenido, por supuesto, todo nuestro entusiasmo y apoyo. Es una publicación que nos hará conocer parte de la historia romana de la ciudad y vendrá a enriquecer las publicaciones de nuestra biblioteca de la mano de sus autores, don Sergio García Dil de la Vega, académico numerario, y don Salvador Ordóñez Agullá, académico correspondiente en Sevilla. No es el primer libro que esta academia dedica a los mosaicos romanos de Écija, porque el viernes 16 de junio de 2017, en la clausura de nuestro curso académico, fue presentado el Corpus de Mosaicos Romanos de Écija, volumen 13 del Corpus de Mosaicos Romanos de España, publicado por nuestra academia en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo sus autores doña Guadalupe López Monteagudo, don Sebastián Vargas y don Sergio García Dils. Queremos aprovechar estas breves palabras para felicitar a sus autores y agradecerles el valioso legado que nos dejan con esta obra. Nuestra academia se enriquece con esta publicación. Tiene la palabra don Fernando Martín San Juan, que hará la presentación. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia Luis Vélez de Guevara, dignísimas autoridades, ilustres compañeros académicos, señoras, señores, buenas noches y gracias por vuestra asistencia. Esta noche asistimos a la presentación de un interesante volumen referente al estudio y análisis pormenorizado del mosaico Los amores de Zeus, encontrado en nuestra ciudad en la primavera de 2015 en el recinto de la Plaza de Armas del Alcázar, parecido como un regalo sagrado por gracia de la providencia en fechas muy cercanas y posteriores al deplorable acto criminal de expolio contra una pieza patrimonio de la humanidad y que tuvo lugar en el mismo recinto sobre el magnífico mosaico del sátiro sileno de doble cara, de originalísima lectura, que lo convertía en un únicum en su categoría.
En aquella fecha, esta Real Academia, a través de su tesorería, por iniciativa de la excelentísima señora presidenta y el apoyo incondicional de la Junta de Gobierno, y muy especialmente gracias a la gestión y apoyo técnico de nuestro compañero, el arqueólogo municipal, doctor Sergio García Dils, inició la Academia un complicado, novedoso procedimiento vertiginoso, el crowdfunding o micromecenazgo de todos conocidos para la restauración del mismo. Se consiguieron en torno a 25.000 euros y se iniciaron los trabajos de reconstrucción, entre comillas, pero que desgraciadamente no vieron su finalización, y encontrándose el expediente en dique seco. Merecen mencionar en honor a la verdad que los máximos benefactores de esta empresa, así como en muchos otros casos de apoyo desinteresado a nuestro rico y costoso patrimonio, como decía, los máximos benefactores fueron el ilustrísimo señor don Miguel Ángel de Cárdenas Osuna, académico de honor, hoy fallecido, y la ilustrísima señora doña María del Carmen Jiménez Alfaro, octava condesa de Prado Castellano, académica de honor. Ambos protectores y benefactores, como sabéis, de las artes y las letras de nuestra ciudad. Ha sido un gesto de caballeros loable que los honra el de los autores de esta publicación, el hacer la dedicatoria de este libro al mencionado matrimonio. Don Miguel Ángel de Cárdenas lo hubiera agradecido muy efusivamente. Así pues, esta Real Academia ha entendido que dada la vinculación mencionada con este yacimiento, con los mosaicos implicados, así como con todo el patrimonio subyacente y emergente astigitano, era una empresa obligada el hacer un seguimiento al mismo, el cual, como sabéis, ha sido restaurado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el IAPH, en la Cartuja, en Sevilla. Así, antes de su inminente regreso a nuestra ciudad y a su ubicación en el lugar original. Entonces, realizar una publicación, decía, monográfica, pormenorizada de las características dimensionales, históricas y artísticas, edición realizada además en Écija por la empresa Mira Creativa, y siendo este el motivo por el que hoy nos encontramos citas en esta tribuna. Como no podía ser de otro modo, la autoría de la publicación corresponde a los doctores Sergio García Dils de la Vega y Salvador Ordóñez Agulla, expertos, especialistas vinculados a la colonia Augusta Firma y a la Plaza de Armas de la Alcázar desde el inicio del expediente, a finales del siglo pasado, y máximos conocedores del yacimiento. Conozco a Sergio desde su llegada a Écija, a finales del siglo pasado. Como he dicho anteriormente, ya hoy Sergio, y dada su férrea defensa de las sinergias en la investigación y hacer partícipe a la población con charlas e información permanente, como decía, Sergio es conocido de todos. Tomamos contacto al final de los 90, años 97, 99, él como becario, durante sus trabajos preliminares de la Carta Arqueológica Municipal de Écija, de la mano del doctor Pedro Sáenz Fernández, y en colaboración con Salvador Ordóñez y Enrique García Vargas en la excavación arqueológica de urgencia del alfar romano de las Delicias. Con posterioridad fuimos compañeros en el Departamento de Casco Histórico, del que, como muchos sabéis o recordaréis, fui el primer director y ponente de la primera Comisión de Patrimonio Histórico Local, fundada en 2002, que se creó a raíz de la aprobación del Pepricha. Allí fuimos compañeros. El plan especial de todos conocidos, el Pepricha, sí, ¿se oye? En la cual Sergio era el máximo responsable bajo cota cero y yo sobre cota cero en el argot técnico. Como decía, fui primer director hasta que solicité mi dimisión del cargo al señor alcalde por entonces, en el supuesto de seguir adelante con la infumable solución de la cota cero, que al final se realizó. Yo me fui y ahí quedó. Pero esa es otra historia. Siguiendo con Sergio, pues, conozco a su padre, a Santiago, el cual me comentó en una ocasión, y me parece esto significativo, había educado a Sergio y a todos sus hijos en la complejidad
a su madre, es una conversadora increíble, a sus hermanos, es una familia singularmente brillante, es decir, de Mercedes y de la pequeña Elena con H, a la que hice su primera foto en el antiguo hospital de San Sebastián al cuarto de hora de nacer. La pequeña es la que he visto crecer y a la que con solo 3 años recién cumplido he visto entender increíblemente el idioma ruso, endemoniado por difícil, idioma que Sergio, su padre, domina a la perfección y el cual aprendió en sus estudios de posgrado en el Instituto Estatal Pushkin de Moscú y que practica en sus anuales de ascenso a la cima de Abjasia en el Cáucaso, ese Everest invertido de más de 2 kilómetros de profundidad al que baja con su equipo y con el que ha obtenido el récord mundial en la especialidad en repetidas ocasiones. Litro de agua. Perdonad, debería haber estado abierta. Perdonad, pero es que tengo una afonía tremenda. A ver si llego al final. Vamos a ver. Presenté a Sergio en 2015 en el acto solemne en el que fue nombrado por el excelentísimo Ayuntamiento de Écija hijo adoptivo de la localidad. Asistí a su magistral lectura de tesis, así como a la entrega en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla del Premio Extraordinario de Doctorado. Sufrí con Sergio y con otros muchos ecijanos el tema de la controvertida, por sus consecuencias, excavación del Salón. Y disfruté con él, obteniendo la más precisa información, cuando realicé conjuntamente con el consulting por con nosotros, en la redacción del plan director de la Plaza de Armas del Alcázar, precisamente el mismo entorno del mosaico, tras la adjudicación de un concurso convocado al efecto. Igualmente conozco a Salvador Ordóñez Agulla desde su llegada a Écija antes que Sergio, porque Salvador, hemos estado hablando antes, ingresa como correspondiente en esta corporación en 1988, es más antiguo que yo aquí y yo creo que más antiguo que casi todos los académicos que estamos aquí. Y posteriormente, ya a final de los 90, que lo he comentado antes, de la mano de mi amigo, el entrañable catedrático, el doctor Pedro Sáez Fernández, director del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, gran estudioso y preciso conocedor de nuestra ciudad, al igual que ellos dos. Ambos, Sergio y Salvador, son ilustres compañeros pertenecientes a la nómina de académicos de la Vélez de Guevara en sus categorías de numerario correspondiente, con numerario y correspondiente respectivamente. Ambos son premios extraordinarios de doctorado por la Universidad de Sevilla. Sergio por su tesis Colonia Augusta Firma Tigi y Salvador por su tesis Colonia Julia Rómula Hispalis, pudiendo afirmar que entre ambos son los máximos conocedores a día de hoy de al menos el 50% del territorio de la Bética romana. Laboralmente, Sergio ejerce en Écija como arqueólogo municipal y responsable de la Oficina de Arqueología, y Salvador ejerce como catedrático de universidad adscrito al Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla. El currículum de ambos es verdaderamente divertido. Mencionaré solo algunos de sus trabajos más significativos y especialmente aquellos ejecutados conjuntamente. En el apartado del libro, además de las tesis que he comentado, la de Astigi y la de Hispali, son de destacar el que hoy nos ocupa, el mosaico de los Amores de Zeus, la Plaza de Armas de Écija, editado por la Real Academia Vélez de Guevara. Lo ha comentado ante la presidenta, el de Mosaicos de Écija, conjuntamente con Sebastián Vargas y Guadalupe López Monteagudo, dentro del Cuerpo de Mosaicos de España, editado por el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con la Real Academia Vélez de Guevara también. Y después conjuntamente con Salvador Ordóñez, la Carta Arqueológica Municipal de Écija, editada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En el capítulo del libro son autores de innumerables, son de destacar de trabajos conjuntos de ellos dos, la epigrafía astigitana de época trajano-adrianea,
inscripciones militares en la colonia Augusta, el tejido urbano de la colonia, la casa del Ocelum, aspecto edilicio, en revistas, publicaciones más que innumerables, de las que destacan conjuntamente en colaboración temas como los pedestales epigráficos, sellos en ladrillos, tablillas de maldición, magia, maleficio y conjuro, las que son expertos a nivel mundial en descifrar estos maleficios, y diarios y redes de saneamiento. En comunicaciones y ponencias en congresos en múltiples ocasiones e ininterrumpidamente a nivel internacional, siendo interesante mencionar temas sobre epigrafía sijana, de nuevo, la economía del aceite, transformaciones urbanas de la colonia Augusta Firma a Astigui, infraestructuras hidráulicas en el territorio de la colonia, estudio diacrónico de la explotación de la sal, la cerca islámica de Écija y aplicación de los SIG al territorio y casco urbano de Écija. Los SIG, como sabéis, Sistemas de Información Geográfica, el proyecto Astigis. Hoy, y en este acto, los autores nos presentan el interesante volumen dedicado al mosaico de los Amores de Zeus, de la Plaza de Armas de Écija, el Picadero, editado por la Real Academia. Recinto en torno a 6.000 metros, ubicado en un altozano urbano con asentamientos humanos desde el siglo VIII antes de nuestra era y del que no se ha excavado aún ni el 10% de su potencial. Se trata del pavimento musivo de un triclinium, sería lo más parecido a un comedor, que forma parte de una domus, una casa consistente en un espacio con trazas a las 4 orientaciones, con el lado de noreste-oeste y acceso por el noreste, con una superficie cercana a los 40 metros cuadrados, aproximadamente 5 por 8, y en torno a 30 figuras que ilustran a modo de una narración insólita el interesante tema de la metamorfosis de Zeus, el dios del Olimpo, en su incansable intento dentro de la hierogamia de hacer el amor y fecundar con cualquier mortal que se moviese y ofreciera una singular belleza. Para lo cual recurre a las más originales transformaciones, que son analizadas exhaustivamente por los autores por capítulo, en los que no solo se analiza el aspecto compositivo, forma y colorido de las figuras de este magnífico mosaico, sino que se analizan igualmente paralelos de otras representaciones del mismo tema en diferentes áreas del imperio, llegando a la conclusión de que en repetidas ocasiones solo es posible buscar paralelos de igual calidad en nuestra colonia Augusta Firma, dado el caso de no encontrarse mejores ejemplos fuera de ella. Después, nuestro mosaico es una evocación al unísono al mundo rural, a la agronomía, al vino, al amor, un caso de dobles paralelos que, unidos a las marcas de funcionalidad del diseño, de su trazado, vestíbulo rectangular dedicado a la vendimia en el ingreso, una L resuelta con motivos geométricos para los triclinios a 45 grados y un rectángulo soberbio matriz libre con 10 viñetas dedicadas al más exquisito cómic primigenio sobre el divertido juego amoroso, haciendo de esta pieza indudablemente un unicum antigitano difícilmente igualable y que colocará a nuestra colonia en el panorama cultural mundial en referencia a pavimentos musivos. Para terminar, traeré a colación la traducción al castellano de la frase de Lewis Carroll, introductoria de Sergio en la publicación de su tesis que fue prologada precisamente por Salvador Ordóñez y en la seguridad de que la suscribe igualmente. Pertenecen a la frase del libro A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, Londres, 1872. La traducción de la frase son 2 párrafos, es algo así. Ahora aquí comprobarás cómo te tomará correr lo mejor que puedas el mantenerte en el mismo lugar. Pero si tú quieres conseguir algo mejor, más lejos, entonces deberás correr por lo menos el doble de rápido.
Se trata indudablemente de una frase alusiva al trabajo bien hecho y la dificultad no solo de mantenerse como el mejor, sino de superarse a sí mismo. Algo que en definitiva solo se consigue desde la excelencia. La excelencia, término que en mi opinión define a la perfección a nuestros autores de hoy: Sergio García Dil, Salvador Ordóñez Agulla. Gracias por enseñarnos, entretenernos y emocionarnos con vuestro trabajo. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Salvador Ordóñez Agulla. Muy bien, excelentísima señora presidenta de la Real Academia, excelentísimas autoridades, compañeros académicos, correspondientes y de número, señoras y señores, quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo a la persona que me introdujo a mí en la Academia en su momento, a las dos personas que me introdujeron en la Academia hace justo 30 años y un par de meses, y una semana antes de casarme, 2 de diciembre de 1988. Fueron Genaro Chi García, compañero de mi departamento hasta hace aproximadamente 9 años, y la persona que me introdujo a mí a los temas astigitanos, con los cuales yo no había tomado contacto jamás. Mi única vinculación con Écija era pasar con el coche de camino de Madrid en las Navidades y ver el anuncio aquel de papá, ven, entre en avión o rodando, pero trae más el écijano. Eso nada más, hasta que en el año 1986, Genaro Chi, que me propone hacer la tesina, se llamaba entonces, la memoria de licenciatura, hoy le diríamos TFM, sobre la colonia Augusta Firma, un trabajo que él me comentaba que él habría querido hacer, pero que, en fin, llegados a una edad y unas implicaciones de trabajo y tal, pues nunca se pueden hacer. Entonces se busca un chavalote con ganas y tal, y al que se pueda engañar bien y que se le meta en esa tesitura. Eso hizo él conmigo, y yo desde entonces pues me convertí a la fe astigitana. Esta tarde, por eso he llegado un poco tarde, pido también disculpas, estaba dando clases de historia de la egiptología y les narraba a los alumnos la conversión de Auguste Mariette, que es el fundador del Servicio de Antigüedades Egipcias en 1882, una persona que acude a Egipto exclusivamente, en principio, para lucrarse, engañar a los monjes de los monasterios coptos y quedarse con sus manuscritos para venderlos en Europa. Y llega un momento en que este hombre sufre lo que él denomina la mordedura del pato egipcio, y se convierte en egiptólogo y en científico de nivel mundial, hasta crear los fundamentos de la arqueología egipcia. A mí no me mordió ningún pato ecijano, pero sí que de alguna manera me convertí en estudioso de esta ciudad, y en eso seguimos, Y antes de que se me vaya el hilo, quiero recordar a la otra persona, que era Vicente Durán. Vicente Durán, que fue un cariñosísimo colega y amigo, del que recuerdo sus consejos, recuerdo el famoso botón de Atio Varo que me pasó un día a examen. Recuerdo los paseos con Genaro buscando epígrafes por las calles, y toda su labor de proyección del conocimiento de la ciudad. Estas dos personas ahora estaban viniendo a mi mente en la presentación de Fernando, y no quería dejar de recordarlas en este momento, como digo, 30 años después de mi primera intervención, y por ese momento, y hasta el momento, la única en la Academia. Espero que en algún momento haya otra oportunidad de participar también. Bien, este trabajo que hacemos Sergio y yo, sobre todo él, porque está más directamente implicado en el terreno, pues es uno más de las múltiples cosas que llevamos adelante en relación con Écija.
Ahora mismo, en cuanto terminemos, le voy a recordar a Sergio que dentro de 5 días tenemos que presentar un artículo al Congreso Internacional en el que estuvimos en noviembre y cuyo plazo termina el día 28. Nos vemos en el puente escribiendo sobre, en este caso, sobre Écija y Sevilla, ¿no? Sobre nuestros dos mundos, ¿no? Estamos con Fernando Villalón, ¿no? Cuyos extremos del mundo eran Sevilla y Jerez o el puerto, para nosotros son, por lo menos para mí, ¿no? Sevilla y Écija. Bien, yo en este trabajo he disfrutado muchísimo, porque me he acercado a una temática que solo de refilón había tocado en algún momento, en concreto con el trabajo del mosaico, el pobre mosaico que sufrió ese terrible atentado. Fue nuestro bautismo de fuego en el tema de la musivaria, y ahora hemos vuelto a tomarlo con muchas ganas, ¿no? Yo le decía al Sergio al principio, hombre, estoy un poquito preocupado porque nosotros somos outsiders de esto, ¿no? Nosotros somos epigrafistas, ¿no? Lo que nos gusta y nos pone son letras en pedruscos, ¿no? Y somos historiadores, ¿no? O incluso arqueólogos, ¿no? Si, él, desde luego, ¿no? Yo no tanto. Pero la musivaria, no sé. Y tenía yo mis prevenciones y creo que el resultado creo que no está mal. También tuve mi enfrentamiento, pero sí tuvimos alguna cosa al respecto de, oye, esto se podía dar un poquito para redondearlo mejor, ¿no? De contextualización, un poquito más allá del estudio estético, del estudio iconográfico, del estudio de paralelos y del estudio en el ámbito de la musivaria, ¿no? Esto hay que meterlo, hay que introducirlo en un contexto histórico, que es lo que da sentido a las cosas, Si no estamos pues aproximándonos a una fórmula decimonónica del cacharro por el cacharro, el trasto por el trasto y el objeto por el objeto. Esto hay que introducirlo en un contexto histórico, pero Sergio me convenció atinadamente de que esperemos un poquito, porque las excavaciones que está realizando ahí seguro nos van a presentar oportunidades de completar la realidad arqueológica de esta estancia. Al fin y al cabo, lo que hemos estudiado es únicamente la habitación, el salón de estar de la casa, y nos faltan otras muchas más cosas. Nos faltan cosas que dan más sentido. Hemos estudiado una alfombra realmente, porque eso es lo que es un pavimento musivo, ¿no? Nos falta estudiar, pues, por ejemplo, quién es el usuario de aquello, como sí vamos a poder hacer, y espero por fin meter la mano en los próximos meses, vamos a meterle mano a los autores, a los dueños de la casa que hay enfrente, la casa de los Fabi, la del Opus Sectile tan magnífico que hay allí. Esperamos que en esta otra casa pues podamos encontrar epigrafía, podamos encontrar otras estancias, otros pavimentos y, en definitiva, en un periodo de tiempo a medio plazo, sacar lo que es necesario, una monografía sobre una gran domus, la primera gran monografía sobre una domus romana de la élite aristocrática, de la clase aristocrática, comercial, astífita, que es la que le da sentido especial a esta ciudad. Estamos ante una ciudad que vive de la realidad agrícola, es la riqueza en el campo, como comentábamos en algún trabajo, no es el puerto de proyección al exterior como es Hispalis, no es la capital administrativa, religiosa como es Córdoba. Estamos ante un núcleo de aristocracias rurales, de gentes muy implicadas en el mundo del negocio, con una especificidad social muy particular, que eso es lo que a nosotros como historiadores nos interesa realmente. Desde ese punto de vista, trabajar un mosaico es una fórmula de entrada hacia el pensamiento, hacia la ideología de estas gentes, pero no deberíamos quedarnos ahí. Esperamos, ya con esto termino, que
en poco tiempo podamos presentar aquí nuevamente una monografía de un calado histórico superior y que incremente el acervo y el patrimonio bibliográfico y de conocimiento de los astigitanos de hoy día y el recuerdo de sus antecesores, los astigitanos del pasado. Muchas gracias. Bien, pues tiene la palabra el ilustrísimo señor don Sergio García de la Vega. Buenas noches, señoras y señores. En primer lugar, quería agradecer, como no, la cariñosísima presentación de mi compañero y amigo Fernando Martín San Juan y reiterar nuestro agradecimiento como autores a la confianza de la presidenta de la Academia y una vez más de Fernando por la publicación de esta monografía sobre el mosaico de los amores de Zeus de la Plaza de Armas del Alcázar. Hay que decir que se trata de una pieza más dentro de la enorme colección de pavimentos musivos con los que contamos en Colonia Augusta Firma. Como comentaban quienes nos han precedido en la palabra, en el caso de Écija, de Colonia Augusta Firma, pudimos plasmar recientemente en el volumen 13º del Corpus de Mosaicos Romanos de España el estado de la cuestión sobre los pavimentos de época romana conservados. Y esto pues arrojó un panorama realmente espectacular, es decir, tenemos al día de hoy documentados y publicados un total de hasta 94 mosaicos de época romana. Y hay que añadir que muy poco después de la publicación de este volumen del corpus, que como decía la señora presidenta y Fernando, lo publicamos junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues 4 mosaicos más han sido detectados por nuestro equipo en la Plaza de Armas, de manera que se trata de un caudal de conocimiento pues que no cesa. Como comentaba Salvador, un mosaico no deja de ser una pieza de arte, pero una pieza de arte que en este sentido nos ilustra sobre una gran variedad de cuestiones. En primer lugar, sobre el contacto de las élites astigitanas de época romana con las modas del resto del imperio, el conocimiento de determinados motivos, de determinados episodios mitológicos y sobre todo una capacidad adquisitiva sobresaliente para poder llevar a cabo semejantes obras de arte. También una cuestión no menor es plantearnos si nos encontramos, como se dice a veces, con una obra producto del trabajo de un taller itinerante o unos artesanos que puntualmente trabajaron en Écija, o si por el contrario nos encontramos con un taller que podríamos definir como ecijano de época romana. Hay que decir, como enfatizaba Salvador, que hasta el momento, y muy malogrado por una serie de destrucciones medievales, solamente hemos encontrado parte de una crujía de una gran mansión romana, concretamente las habitaciones correspondientes a un tablinum, donde estaba el malogrado mosaico del sátiro sileno, y el triclinium, el comedor, en uno de los ángulos. Hay que decir que el hallazgo de este mosaico que nos ocupa se debió a la feliz conjunción de una serie de circunstancias. En primer lugar, nos encontrábamos en aquel momento trabajando en una de las fases de la excavación arqueológica, centrados especialmente en la parte norte de la excavación. Aquí vemos, por ejemplo, a la restauradora María Jesús Fallas haciendo la primera intervención de una de las sobresalientes pinturas que aparecieron. Esa conjunción a este trabajo que estábamos desarrollando resultaba fundamental delimitar
uno de los extremos o posible puerta de ese recinto amurallado, y precisamente fue buscando ese cierre en la parte sur de la excavación, en la que en principio pues no estábamos trabajando, cuando aparecería el mosaico. Como suele ocurrir en estos casos, el mosaico apareció cuando ya prácticamente habíamos terminado la excavación, lo que supuso una inversión en trabajo fuera de lo corriente. Y quiero aprovechar para agradecer al resto del equipo, como pueden ser a las arqueólogas Ana Santa Cruz, Cristina Cívico, o junto con la griega Eleni Sepki, y como no a los restauradores que tenemos aquí, como son Aurelian Logté o Margarita Hans o María Muñoz, junto a María Jesús Zayas, un equipo que, abordando un trabajo en unas condiciones realmente penosas en el verano écijano, se dejó verdaderamente la piel por sacarlo a la luz. Hay que decir que desde el punto de vista analítico que nos hemos planteado el estudio de este mosaico, pues llama en primer lugar la atención, como ya ha sido mencionado, la variedad en cuanto a las escenas mitológicas representadas, así como la enorme calidad de los materiales utilizados, que se unen a la extrema destreza de los artesanos que lo llevaron a término. Como decía, si separamos el mosaico de la habitación en la que se encuentra y nos centramos en las escenas representadas, pues vemos un esquema realmente original en el que nos encontraríamos originalmente hasta 32 figuras, de las cuales se nos han preservado una treintena. Tan solo hemos perdido las imágenes correspondientes a los cuadrados 3 y 18 que vemos en pantalla, y el resto pues los conocemos bastante bien. Una de las cuestiones que nos planteamos desde el punto de vista metodológico es caracterizar hasta qué punto se trataba de un taller local, esto va y viene, hasta qué punto se trataba de un taller local o no. Hay que decir que hay una serie de indicios que nos permiten, como veremos a continuación, establecer que se trata de un taller local écijano que realizó toda una serie de trabajos en la ciudad. Y esto nos lo permite afirmar pues una serie de recursos que a veces pasan desapercibidos. En este caso se trata del recurso de estos cubos tridimensionales que marcaban la ubicación de los lechos de los comensales, esos lecti, esos lechos donde se ubicaban los asistentes a las cenas que se celebraban en este comedor de gala. Esa conjunción de cubos tridimensionales, esos pequeños flecos que se ven, como ya mencionó Salvador, como recordando que en el fondo se trata de una alfombra, y toda una serie de elementos geométricos que ya conocemos de otros mosaicos écijanos, concretamente del sobresaliente mosaico de la plaza de Santiago de Écija, que vemos a la izquierda, y si comparamos la franja perimetral decorativa, vemos que es absolutamente idéntica, recurriendo a ese logrado efecto tridimensional de los cubos en conjunción con elementos de cestería y una serie de postas que redondean el efecto. Hay que decir que las huellas de este taller musivo, que podemos calificar como écijano, no solamente se quedan aquí, sino que hay otros mosaicos, como por ejemplo uno de los que salió en Espíritu Santo, en la calle Espíritu Santo y Barrera de Oñate en el año 90, pues vemos que esa conjunción de elementos geométricos no solamente es que sean los mismos, sino desarrollados exactamente de la misma forma. Hay que decir también que incluso la propia distribución interna del mosaico pues cuenta con paralelos en el interior de la ciudad.
por ejemplo, esa disposición de las estaciones del año situadas en sentido contrario a las agujas del reloj en los ángulos de la parte figurada del mosaico. Por ejemplo, este que apareció en la avenida Miguel de Cervantes, número 35, y en el que vemos cómo se suceden, con una serie de alegorías, la sucesión de las estaciones del año, desde la primavera, el verano, el otoño lo hemos perdido, y el invierno. Hay que decir que en el caso del mosaico que nos ocupa, esas 4 personificaciones, encarnaciones de las estaciones del año, también nos las encontramos en los ángulos y distribuidas en el mismo sentido levogiro. Hay que decir que en este caso se ha perdido también el otoño, como en el mosaico anterior. Parece que el otoño tiene mala fortuna en los mosaicos écijanos, pero por contra se nos ha conservado en perfecto estado la representación de la primavera con sus flores asociadas, parte del verano con unas espigas cereales y el invierno con uno de los símbolos de la riqueza agrícola de Écija, como no, el olivo. Se trata de una ramita de olivo con una serie de aceitunas, una representación que nos trae a la mente inmediatamente una absolutamente análoga que nos encontramos en el mosaico de los Amores de Cástulo, que, como vemos, aparece una figura femenina con la cabeza velada y una serie de ramas secas y, como no, la rama de olivo, trayéndonos a la memoria el invierno. En la parte figurada, pues llama la atención en primer lugar esta soberbia representación del rapto de Europa, además en el momento en que comienza el episodio mitológico, es decir, cuando Zeus, transformado en toro, es guiado por Hermes al lugar donde se encontraban recogiendo flores Europa y sus amigas. Hay que decir que desde el punto de vista iconográfico son muy pocas las representaciones que se conservan del comienzo del mito. Incluso representaciones musivas, siendo un tema tan popular como este, no se ha conservado ninguna que sea totalmente análoga. Lo más parecido con lo que contamos pues es el rapto de Europa de Fernán Núñez, y estamos hablando del conjunto del Imperio Romano, y como no, este fresco que sí que reproduce exactamente la misma escena que nos encontramos en la casa de Jasón en Pompeya. Vemos que tanto en el caso del fresco pompeyano como en el caso de Écija, pues nos encontramos con esa conjunción de Europa subiendo a lomos del toro, las amigas dándole de comer y todo desarrollándose en una atmósfera pacífica que no hace sospechar que emprendería la inmediata carrera el toro, que es la escena, ese comienzo de la carrera, lo que vemos en el mosaico de Fernán Núñez. Junto con esta imagen contamos también con una soberbia representación sin paralelos directos en ningún lugar del Imperio Romano, una representación de Dánae recibiendo la lluvia de oro de Zeus, con un nivel de detalle que llega hasta que podamos reconocer cada uno de los bucles del pelo o incluso la caída de las gotitas de lluvia desde esa nube en la que se encuentra reclinado sobre su codo izquierdo, pues el dios Zeus, portado por un pequeño Eros. Otros motivos iconográficos asociados con los que contamos es esta peculiar representación de Leda y el cisne. Y digo peculiar porque solamente hay un paralelo directo, una vez más, de esta representación de Leda de pie y de espaldas recibiendo al cisne, y esa representación pues está
está en la misma Écija, es decir, fuera de Écija no contamos con ninguna representación de este mito en esta forma. Vemos que esto refuerza la hipótesis de que se trata del mismo taller, porque no solamente es la misma escena mitológica, sino que además está resuelta de la misma forma, e incluso con un recurso tan particular de Écija, de la Écija romana, como es esa proyección de sombra a los pies de los personajes. Aquí vemos que prácticamente la única diferencia entre el mosaico de la Plaza de Armas y el mosaico de Santiago es sencillamente la mano con la que está agarrando del cuello al cisne Leda. Vemos que es otra otro de los indicios que claramente revelan que es obra de los mismos artesanos. Fuera de Écija, pues tan solo hay paralelos indirectos, como puede ser este de la casa de los Coiedi de Suasa, en el que Leda está de espaldas, pero en realidad está prácticamente de rodillas o en cuclillas, es decir, no es un paralelo exacto, pero es lo más paralelo con lo que contamos en el conjunto del imperio. Y en cuanto a Leda representada de espaldas, pues solamente tenemos este mosaico chipriota de Palaepafos, en el que se representa un momento inmediatamente posterior o anterior al representado en los mosaicos écijanos. Otra de las particularidades, que también es privativa de Écija, es la conjunción de la representación de Leda y el cisne con sus hijos, es decir, con los dioscuros. En este caso, pues en el mosaico de la Plaza de Armas contamos con esta representación de Castor con un caballo, una representación que una vez más es análoga a la que nos encontramos en el mosaico de la Plaza de Santiago. La única diferencia en la composición se debe a que tiene que adaptarse, en el caso del mosaico de la Plaza de Santiago, tiene que adaptarse a ese contorno octogonal y por eso superpone a Castor delante del caballo. Pero si comparamos a los dos equinos, pues veremos que son totalmente idénticos. Eso por no hablar de esa representación desnuda de Castor con su característico tocado que lo identifica como hijo de Leda, ese tocado con forma de huevo de cisne, como no, y la clámide sobre los hombros, así como la lanza. Otra de las escenas que encontramos pues corresponde a otro tema bien conocido desde el punto de vista mitológico, que es el de Antíope siendo asaltada por el sátiro, esa actitud de sorpresa con este personaje en cuclillas, mientras Zeus, metamorfoseado en ese personaje bestial, la comete por detrás. Este sí que cuenta con paralelos más cercanos, sin ir más lejos. Por ejemplo, en este mosaico de los amores de Zeus, también de Itálica, en el que la representación es prácticamente idéntica, lo que ocurre que con menor nivel de detalle que en el mosaico de la Plaza de Santiago. Son muchos los paralelos con los que contamos en este caso particular, y por citar algunos de los más directos, tenemos este de Tisdrus, también representando a los dos personajes. Vemos que una vez más está Antíope en cuclillas, o por ejemplo esta representación tan lograda de Tingad. Vemos que en los mosaicos africanos pues esta temática también es ampliamente representada y querida. Terminando ese ciclo de los amores de Zeus, tenemos asimismo esta original representación de Ganimedes junto al águila de Zeus. Es realmente original por una serie de cuestiones. En primer lugar, aparece un Ganimedes más bien adulto, con una lanza al hombro, por supuesto tocado con su característico gorro frigio, frente a un águila que todavía no lo está arrebatando hacia los cielos, sino que están
departiendo, o más bien está tendiéndole Ganimedes un recipiente cerámico con vino. Esta representación pues cuenta con un paralelo un poco más evidente una vez más en el mosaico de los amores de Zeus y Talicense. Es decir, pues se trata de un motivo muy original, pero para el que sí contamos con paralelos cercanos, como es el caso de Itálica. Vemos que el personaje está representado prácticamente de la misma forma, de frente y tendiéndole el recipiente al águila. Cambia un poquito la escala y, por supuesto, la resolución del ave, pero en líneas generales, desde el punto de vista mitológico, se trata de la misma escena. Y para terminar, pues contamos con una magnífica franja en la que se representan una serie de escenas relacionadas con la riqueza agrícola, la fertilidad y el vino. Comenzando la serie, esta representación de Tellus, de Gea, de la diosa madre, acompañada por uno de los frutos, que es como se suele llamar a esos niños que están en torno a la madre tierra. En este caso se trata de una representación en la que podemos ver pues todo un despliegue de medios desde el punto de vista musivo. Por ejemplo, todo el vestido de la diosa está realizado con teselas de pasta vítrea para conseguir esos volúmenes y ese colorido. Se trata pues de una representación absolutamente excepcional de esta figura mitológica. Desde el punto de vista iconográfico sí que contamos con algunos paralelos en sarcófagos o, por ejemplo, en este mosaico de Sentinum, el mosaico de Ion, en el que vemos a la diosa también reclinada con una corona frutal, una corona floral y rodeada de esos pequeños genios que en este caso, en vez de los frutos, personifican más bien las estaciones del año asociados al dios Ion, que es el que vemos de pie, el dios del año y del ciclo agrícola, rodeado de los signos del zodiaco. Las representaciones de Gea, de la madre tierra, eran hasta tal punto queridas y populares que podemos rastrearlas incluso en las catacumbas cristianas de Roma. Por ejemplo, en la catacumba de la Vía Latina, pues vemos que siendo un entorno ya cristiano y con enterramientos cristianos, sin embargo se sigue representando a la diosa madre en una actitud similar. Otro tanto hay que decir de la vendimia. Se trata pues de una representación absolutamente extendida por todo el Mediterráneo en todas las épocas. Lo que ocurre que en este caso está especialmente bien plasmada. Vemos como hay un personaje a la izquierda con un cubo vertiendo los racimos dentro del lagar, y luego una serie de personajes mitológicos como puede ser un sileno, un sátiro y dos personajes más con una actitud parecida a la danza. Es frecuente la mención en las fuentes escritas de la danza y la música asociadas a la vendimia. Vemos cómo van pisando esos racimos, unos racimos magníficamente representados una vez más con pasta vítrea, con teselas de vidrio, y vemos incluso cómo por unos orificios coronados por cabezas de felinos va manando el mosto en el interior de recipientes cerámicos. Esta representación de vendimia, sin salir de Écija, la tenemos también en otros mosaicos, aunque sea afectados por destrucciones parciales, como es este magnífico mosaico alegórico del vino que se localizó en Espíritu Santo a Barrera de Oñate, y cuya escena central pues es similar a la anterior, con un lagar y una serie de personajes pisando la uva. Cierra la serie
pues el personaje al que el dios Dioniso concede el don del vino. En este caso, este personaje es Icarios, un personaje no demasiado representado en la musivaria romana, pero para el que contamos con paralelos directamente en la misma Écija, como veremos a continuación. En este caso, la escena que se representa es aquella en la que sorprende a un macho cabrío comiéndose los racimos. Es una escena que antecede inmediatamente a la muerte de este macho cabrío y la utilización de su piel para crear un odre de vino. Hay que decir que representaciones de Icarios no hay muchas. Contamos con esta que vemos arriba a la izquierda, correspondiente a un pavimento localizado en la Galia, en Francia, en el que también vemos al macho cabrío y a Icarios caracterizado como un campesino o un pastor. O vemos también esa escena central en la que se representa también a Icarios como un personaje de avanzada edad, barbado, también con el macho cabrío asociado. Esa representación pues es de la misma Écija, como hemos visto, de Espíritu Santo, y esta representación que vemos abajo correspondiente a la casa de Dioniso en Nea Pafos, es decir, pues se trata una vez más de un personaje no demasiado representado, un episodio bastante marginal desde el punto de vista mitológico, pero que cuenta también con los paralelos. Después de ver esta rapidísima panorámica que podrán ver ustedes desglosada y con los oportunos paralelos y referencias bibliográficas en la obra, vemos hasta qué punto la aparición de cada mosaico no deja de ser la aparición de un únicum, porque único es cada mosaico en sí mismo. Es decir, aunque se repitan los motivos iconográficos, vemos cómo cada uno de estos motivos se representa, se adapta según los gustos de cada zona. Para terminar, hay que decir que actualmente el mosaico ya se encuentra totalmente restaurado por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, y ahora mismo estamos pendientes de que se construya una estructura en el interior de la Plaza de Armas, una estructura diseñada por la arquitecta ecijana Marea del Valle García Verde Osuna, y el equipo técnico que lidera junto a Adela García y Ana Alama, un proyecto que procurará que el mosaico no solamente quede protegido en su emplazamiento original, sino que además pueda ser contemplado de la mejor forma posible, es decir, a la vuelta de unos pocos meses, pues este magnífico mosaico pues podrá ser disfrutado dentro de la casa de la que formaba parte originalmente. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, pues felicitamos una vez más a los autores de esta magnífica obra. Es un legado que dejan a nuestra ciudad y a nuestra academia. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Bien.